Hola, hola a todos los amigos, nuevamente aquí desde Entre Páginas, este podcast que como plataforma cultural Filsic estamos proliferando, estamos propiciando y estamos avanzando, entrevistando todos los días a distintos autores, a distintos escritores, ya sean locales, ya sean algunos nacionales, o a gente que está vinculada con el mundo de las letras, porque queremos llevar esto, este pequeño espacio de las letras, este pequeño espacio de saber lo que es la lectura, conocer los autores, encantar y reencantar, especialmente con lo nuestro, con la literatura nuestra, a usted que nos está siguiendo a través de su celular, a través del tablet, a través del computador, a través del Smart TV. Hoy día podemos hablar de Smart TV en general. Este podcast que gracias al Ministerio de la Cultura, Artes y el Patrimonio, a través del Fondo del Libro de la Lectura, que pudimos obtener un proyecto para que llevemos este podcast y ejecutemos esta cantidad grande de capítulos para que conozcamos a los nuestros, ¿ya? Especialmente eso, conozcamos a los nuestros, a la gente que ya tiene un camino recorrido en la literatura, a la gente que está por armar su propio camino en la literatura y especialmente a aquellos personajes que nosotros siempre hemos querido conocer para hablar de sus historias, de sus obras y de todo. Bienvenido a Entre Páginas, estamos con ustedes en este minuto y nos vamos de inmediato con nuestro entrevistado de hoy. Nuestro entrevistado de hoy es un escritor Nobel, como uno quisiera decir. No por el premio Nobel, ya veremos en el tiempo. Es un escritor Nobel, un escritor nuevo en esta categoría. Maximiliano Álvarez, él es diseñador gráfico. Él siempre ha estado dedicado al mundo de la escultura, de la pintura, del muralismo. Y hoy día está viniendo para acá, al mundo de las letras, con su ópera prima, en este caso, que se llama El Atrapado número 33. Vamos a conversar de este libro, vamos a conversar de la vida de él y vamos a conversar de muchos detalles más en un momento más a la vuelta de estos comerciales. Vamos y volvemos. Ya estamos de regreso nuevamente acá en el podcast Entre Páginas, plataforma cultural Filsic, el aporte que queremos hacer para todos ustedes, para que nos conozcan. Y decíamos que estábamos acá con un Nobel escritor, Máximo Álvarez. Él es diseñador gráfico, como dije, del mundo de la escultura, del mundo de las artes plásticas. Lo tenemos aquí. Máximo, ¿cómo estás tú? Un gusto tenerte por acá. No, muy amable, gracias por invitarme. Máximo, a ver, cuéntanos un poco para que la gente os vaya conociendo. Primero, ¿a qué te has dedicado siempre? Porque yo te estoy presentando como diseñador gráfico, como hombre que está dedicado a la escultura, al muralismo, hombre que está dedicado a otro tipo de expresiones. ¿Cuál ha sido tu desarrollo artístico, tu vida artística, antes que después hablemos de las letras? Mira, desde los años 80 me empecé a dedicar a lo que es pintura. Y me fue bastante bien. Estuve 10 años, entre el 90 y el 2000 en Colombia, y ahí me dediqué exclusivamente a pintar lo que quieren los turistas allá. Bueno, yo gané bastante dinero allá, y pensando que eso podría solucionarme los problemas acá en Chile, me regresé nuevamente a Chile, y me fue mal, me fue pésimo. Pero donde me fue bastante bien fueron los concursos de Fondar. Entonces, como tenía harta creatividad y podía hacer entender a la gente que era el arte, la pintura y todo eso, es que me fue bien ahí. El problema fue cuando vino la pandemia y ahí nos encerraron a todos, y ahí ya no se puede ir a hacer una exposición, no se puede ir a terreno, qué sé yo, que es lo que me gustaba hacer. Entonces me dediqué solamente en ese año me encerré y empecé a escribir, porque no podía ir al estudio a pintar. Entonces, una vez que ese año estaba ahí empezando, me recordé yo que desde la adolescencia me gustaba hilvanar y crear historias, y eso es lo que me llevó, fíjate, a ya dedicarme exclusivamente bueno, y otras cosas que pasaron aquí en Antofagasta que me quitaron un poquito las ganas de seguir lo que es pintura. ¿No estás haciendo trabajos de arte plástico por el momento? ¿Escultura, pintura? ¿Hay algo que uno pueda ver? ¿Hay algo que pueda recorrer uno de tu presente o tu pasado, digamos, para saber qué es lo que hacías? Claro, mira, bueno, la última exposición que yo hice aquí en Antofagasta fue el 2014. O sea, hace 10 años, más de 10 años. Hace bastante tiempo. Entonces, la cuestión era de que
lo único que quedó, digamos, ahora es un mural en el core, arriba en el sexto piso de la Intendencia. Hay un mural de cobre con... Sí, lo he visto. Ya. Y hay otro mural que está en el registro civil, que a la entrada, cuando tú entras al registro civil, aquí en Antofagasta, tú a un lado ves un mural de 6 metros por 1 metro, más o menos. Y eso es lo único que hay. Y en el Paseo Baroa hay una cantidad de cerámicos. Sí, se viste también. Claro, ahí en el también. Paseo Baroa está el barrio cerámico de varios artistas plásticos, está también el mural grande de Lucho Núñez y otras cosas más. Claro, entonces ahí hay uno, por lo menos, ahí hay una cerámica mía. Esas son las 3 obras más o menos que... Pero ahora no estás dedicado a pintar, a esculpir. No, fíjate que ahora lo que hago es cuando estoy realizando una novela, me imagino cómo va a ir ¿cuánto se llama? La carátula, qué sé yo, qué diseño le puedo poner. Y hay veces que he tenido ganas de implementarle láminas y dibujos a las novelas. Pero eso me quitaría bastante tiempo, pero siempre estoy vinculado a lo que es el... Pero ahora, mira, es interesante que estés diciendo. ¿Por qué el apagón? Porque tú estás diciendo que era ya más allá de que en Colombia te iba bien, dibujar lo que los turistas querían, que en el fondo está bien, sí, es una forma también súper válida de ganarse el dinero. Te viniste para acá, por lo que escucho, trataste de implementar lo mismo. Esta es una zona eminentemente turística, pero no Antofagasta. Todo el turismo está en San Pedro de Atacama hacia arriba. No te fue tan bien. ¿Y a qué te dedicaste? ¿Qué es lo que, estaba pintando y ahora qué hago? Digamos, de 2014 fue tu última obra. O sea, en estos 11 años, ¿qué has hecho estos 11 años, Máximo? Mira, claro, hubo, aparte del asunto de la pandemia, antes hubo un problema gravísimo en cuanto a la ética de los artistas aquí en Antofagasta. Entonces, hubieron como 3 razones bastante importantes, que no sé si decirlas, pero eso a mí me da... Yo estoy curado de espanto con ese tipo de temas, créeme, yo te puedo dar 20 cátedras también de cosas que me han pasado, así que no te preocupes por restringirte. ¿Ya? Sí, pero es que voy a nombrar a personas y a instituciones. No, bueno, no necesariamente. Ya. Bueno, la cuestión está en que, claro, yo presenté ante por ejemplo, o sea, te voy a decir la primera vez que yo quedé ahí chantado, que fue cuando hicieron las esculturas para el Bicentenario, no sé si te acordáis, que finalmente la pusieron aquí al frente del terminal pesquero. Sí, yo participé de ese proceso, estaba en el gobierno regional, yo fui parte del proceso, el por qué había que hacer esa obra, no fui jurado, pero sí era un convencido absoluto, puede que esté equivocado a esta altura de la vida, pero era un convencido absoluto de que había que dejar un registro del Bicentenario y que había que ser una obra escogida por expertos, porque había mucho el tema, no, hagámoslo popularmente, y tú sabes, tú usas popularmente, no necesariamente quiere hablar de un tema estético, ¿ya? O sea, si uno hubiera tirado a decir públicamente qué tipo de monumento quiere, probablemente hubiera salido una cuestión muy rara, alguien sujetando la portada con un casco minero, con una cuestión... y llegaron varias obras, yo no fui parte del grupo que seleccionaba, pero sí, la obra que estaba me parecía interesante. El tema fue que más allá de la ejecución de la obra, que estuvo bien, el tema de la mantención nunca hubo y está botado. Claro, pero bueno, ¿qué tenés que decir sobre eso? Claro, mira, esa vez yo le hice un estudio y dije, esta cuestión es de arquitectos, no es de artistas. Nosotros los artistas le ponemos de todo ahí buscándole la creatividad al tema. Y finalmente encontré que en México, en Monterrey, se hizo también lo mismo. Y ahí ganó un concurso, ganaron 2 obras. Y que fueron justamente las 2 obras porque ahí hay 2 obras en realidad en esa escultura, que es 2 con láminas hacia arriba y lo que se llamó hilo de agua. El hilo de agua, claro. Esas son 2 esculturas en Monterrey, en México. Entonces yo dije, nosotros nos sacamos la cresta pensando en cómo crear algo interesante para el Bicentenario en Antofagasta, y resulta que esa cosa, vinieron los arquitectos, se avivaron y pusieron algo que no es... un concurso, en este yo algo defiendo este tema, porque he tenido alguna gente que ha conversado, yo no fui parte del jurado, ya, por lo tanto yo no seleccioné en absoluto, yo era en esa época parte del gabinete del intendente. Pero sí puedo dar fe que por lo menos llegó un montón de obras y que el jurado
no era jurado que estuviera predispuesto con alguna obra especial, ni mucho menos. Habían como se jurado que eran de Antofagasta y otros especialistas de Santiago. Y sí postuló mucho arquitecto, que era una obra evidentemente que tenía que darle sentido de ciudad, Claro, ¿ya? El sentido de urbano, recordar, un sentido urbano, recordar el Bicentenario, ¿ya? No era necesariamente la obra más artística del mundo, era la obra que tuviera este tema. Y esa obra me acuerdo que a mí en lo personal me gustó mucho, yo desconocía, y probablemente debe haber muchos que desconocían, que a lo mejor estaba alguien me dijo alguna vez que esa obra la había visto en algún lado, que estaba en Monterrey, como tú dices, más bien seguro, pero en el minuto que se seleccionó no había forma de No, generarlo. obviamente. Ya, o sea, hoy día lo podéis ver porque hoy día el desarrollo de internet, el desarrollo de las cosas son mucho más potentes. Estamos hablando de 2008, ¿ya? 2008, donde internet, donde todo eso, si bien es cierto, estaba muy estaba fuerte, pero no era lo que hoy día puedes tirar una foto y te busca todo donde apareció esa foto anteriormente. Entonces yo doy fe que nadie sabía que esa obra existía. ¿Ya? Claro. No, pero yo me hice el trabajo, que fue bastante, pero te puedo hacer llegar las 2 fotos de la... No, si te creo. Si el problema es que eso terminó al final sin pena ni gloria, ¿ya? Porque la lógica era que se iba a hacer un monumento recordatorio del Bicentenario de Antofagasta, un premio no menor en términos de plata, un premio no menor en términos de dinero para armar En ese tiempo 55 millones de pesos, 60 millones de pesos era pero alto. además tenía una cantidad de presupuesto no menor para armar la obra, ¿ya? Y tenía todo el respaldo del gobierno regional. ¿Se acuerdan? En ese tiempo era intendencia, desde el intendente hacia abajo, el gobierno regional, y se hizo el trabajo y quedó muy lindo, ¿ya? El tema fue que lo que pasó es que el modelo después de armado la obra, y lo que nos pasa en general con el tema del patrimonio aquí en este país, tú tienes dinero para hacer una obra, o tienes dinero para volver a rearmar la obra, ¿ya? Volver a hacerle una mantención o darle vida a la obra, pero no hay dinero ni modelo de gestión para la mantención. Se supone que esto era un acuerdo que terminaba la obra y esa obra la asumía el municipio, ¿ya? Básicamente el tema de la mantención, que es la limpieza, que es las cosas que suceden permanentemente, el agua, que el agua no deja de ser un precio, un costo para este tema, pero hay un problema que si responde a otro tipo de cosas, el municipio no lo asumió, ¿ya? Y quedó en tierra de nadie, y cuando algo queda en tierra de nadie, es de nadie, y ahí quedó. Se robaron las láminas de cobre hasta donde alcanzó la gente a robarlo, el que llama arriba no alcanzar a robarlo. El agua nunca funcionó y quedó ahí como un testimonio de algo que pudo haber sido muy interesante. Fue un rotundo fracaso. Pero sí, pues, qué bueno que estemos conversando este tema, porque en general yo que estuve en ese proceso, sí doy fe que los jurados todos no tenían ni idea de la existencia de otro tipo de cosas, que seleccionaron porque fue el que más les gustó, de entre varias obras que llegaron, ¿ya? Llegaron algunas obras bien bonitas, bien simbólicas, algunas bien abstractas, otras bastante surrealistas, pero no había esa lógica que uno lo que quería evitar era el cliché, ¿ya? No poner ahí arriba una portada, por ejemplo, más allá que adoro la portada, pero estamos hablando de un hito que tenía entendido que iba a ser un hito urbano, ¿ya? No un hito a lo que somos tan evidentemente. Yo doy fe de eso. ¿Tú postulaste, sabes? Sí, hice una escultura. Ya, no sé realmente en qué habrá quedado la escultura tuya, pero por lo menos dice en eso, nada más. El resto de lo que pasó no desconozco. ¿Ya? Pero bueno saberlo, bueno conversar, porque me entregáis elementos tú y yo te entrego elementos desde dentro, internamente. ¿Ya? Bueno, eso fue una. Esa fue una. Claro, la segunda, y me pasó directamente ya a mí, fue de que presenté ante una institución, no sé, yo me saco un poco, pero al PROA, ya, sobre un tema de un mural. Entonces me dijeron, ya listo, tráiganos todos los datos. Y hice una carpeta con todos los datos, que sé, con el permiso del dueño del muro, qué sé yo, y toda esa cuestión. Entonces finalmente, después como de 6 meses más o menos que me demoré, vine y presenté eso. Cometí un error ahí. Y me dijeron, ya, espera. como 8 meses después, un amigo en una exposición me dice, oye, ¿sabes qué? Van a pintar un mural gigante acá. Ah, sí, yo le dije, pero sí, es él. Yo me decía a mí mismo, ese es el que estoy presentando. ¿A dónde iban a hacer? ¿En qué muro? Espérate, entonces él me dice, mira, léelo en el Mercurio mañana. Y yo voy y compro el Mercurio en la mañana a ver si sale mi nombre. Y no, pues salía el nombre del Lucho Núñez. De Lucho Núñez. ¿Estás hablando del Teatro Municipal? No. ¿De Casa Gibbs? Exactamente, la Casa Gibbs.
Sí, pues eso es el Lucho mío consiguió el financiamiento. O sea, en esto uno tiene que tener un poquitito de cuidado. Yo Lucho lo conozco mucho, amigo personal mío en varias cosas. En general, él consigue el financiamiento y te consigue la institución, que en este caso la prueba, para poder interactuar con este tema. Bueno, puede que te hayan hecho, puede que haya pasado alguna cosa que desconozco, no voy a defender Claro, causa que no no, son- si yo en todo caso me puse a investigar bastante el asunto. Lucho es parte del PROA, entonces claro, obtuvo de alguna forma... Bueno, Lucho tiene llegada directamente con cierto nivel de... Lo que pasa es que ya está a otro nivel, entonces tiene otro nivel en términos comerciales. Entonces tiene llegadas a cierto mundo que te da el acceso a financiamiento de la empresa privada, que ha sido fruto de él. Por ejemplo, el Teatro Municipal, él consiguió las lucas, hizo el proyecto, hizo Claro, todo. no, ¿ya? claro, pero en todo caso ese es otro tema y esa otra pelea con otras personas, pero el asunto fue en este caso conmigo y yo le fui al PROA y le reclamé, le dije, ¿cómo es el asunto? Si ese asunto de acá, quedamos en esto, qué sé yo. Entonces ellos me dijeron, es que aquí, que esté ya, o sea, tratando de desligarse un poco del tema. La cuestión es que finalmente ellos me dieron justamente lo que te acabo de decir, de dineros para hacer los murales que están aquí en la Intendencia y en la Registro Civil. Y eso me dejó más o menos conforme, pero no por el asunto de que en realidad la parte ética ahí falló bastante. Pero a ver, eso han sido básicamente, pero tú me imagino que no vives de eso, porque si vivieras de estas tareas te hubieras ido a recoger al hogar de Cristo, con el respeto que merece el hogar de Cristo. ¿Has desarrollado más tema artístico este tema? ¿Has estado haciendo tema artístico? ¿O literalmente dijiste ya hasta aquí llego, no me aburrió esta cosa y no desarrollo más el tema de la pintura, la escultura? Bueno, de ahí vamos a hablar de las letras tuyas. O has hecho cosas, estás haciendo cosas más bien privadas. ¿Cuál es tu realidad en términos artísticos hoy, más allá del tema literario? El pictórico es ese, o sea, finalmente... claro, esas fueron las desilusiones aquí en Chile, donde me fue bastante bien, como yo te decía, fue cuando estuve 10 años en Colombia. Allí el tema es muy desarrollado, no es tan competitivo acá. Aquí, o sea, aquí yo les entiendo un poco Hay fondos que claro, hay que competir, ese es el tema. Claro, no, pero no es eso. Tú pintas un cuadro acá y cuando te lo compran fue como en 10 años después. O sea, allá no, pues a ti te piden, por ejemplo, 10 horas al mes. Ya las galerías ya en Colombia, en Cartagena, por ejemplo, en Santa Marta, y tú puedes, y te van vendiendo y te dicen, ya, mire, se vendió tanto, se vendieron 5 en un día. Oye, pero perfecto. Hay un tema de desarrollo del mercado, ¿cómo se llama?, de plástico totalmente distinto a lo que pasa acá. Exactamente. Aquí no hay desarrollo de mercado muy evidente, aquí es una zona productiva. ¿Ya? Nosotros como Filsic estamos tratando de hacer un esfuerzo notable por humanizar un poco más este tema, ¿ya? A través de la Feria del Libro, a través de toda la actividad literaria. Hay algunos eventos también que tratan de hacer eso, pero esto cuesta, es una batalla no menor. ¿Ya? Por eso yo conozco varios artistas plásticos que en el fondo hacen cuadros, venden en distintos lados o postulan en distintos proyectos. ¿Ya? De ahí vamos a hablar que tengo una idea contigo, pero en general estás dedicado hoy día, no estás dedicado al mundo plástico. No, para nada. Hay que volver, ¿no? Las decepciones nunca tienen que ser algo que apague la creatividad. ¿Ya? No, soy creativo, yo soy, Por eso soy que tremenda. apague no quiere decir que no tengas creatividad. Apague la creatividad para llevarla a la práctica, es decir, seguir haciendo, seguir insistiendo. Te voy a contar un poco las barreras que hemos tenido que luchar acá y vaya a darte cuenta que este tema uno no avanza si no lucha, ya si no se vuelve a levantar, a veces te han dado combos pero notables. En fin, Máximo, un artista plástico, y ahora a la vuelta de comerciales vamos a hablar un poco de su literatura, porque es su novela o cuento, novela corta, ópera prima. Yo tuve el placer de leerla y vamos a conversar en un minuto más a la vuelta de los comerciales. Volvemos en un minuto más, estamos aquí de vuelta. Y ya estamos de regreso nuevamente acá en este podcast Entre Páginas, este espacio donde Plataforma Cultural Filsic, gracias al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio con el Fondo del Libro de la Lectura, podemos llevar a ustedes hasta su hogar dice uno, pero cuando andáis con la tablet, con el celular, en cualquier lado viéndolo, hasta donde usted pueda leerlo, ¿ya? Gracias a este esfuerzo en conjunto y donde hemos podido dar vida, entrevistar y conversar con mucha gente, muchos autores
y mucha gente muy especial del mundo de las letras. Estamos hablando con Máximo Álvarez, que no vamos a seguir graficando el mundo del artista plástico, ya lo conversaremos de manera privada, estas cosas hay que rescatarlas siempre de un otro modo. Ahora nos vamos a dedicar a lo que vinimos acá. No, bueno, vinimos los dos, pero bueno, en el fondo uno cuando asocia a Pilsen asocia a literatura, así que vámonos con libros. Este es tu ópera prima, dice una obra auspiciada por el Ministerio de Cultura del Fondo del Libro de Lectura 2026, ¿ya? Que quiere decir que el próximo año va a estar editada esta obra sí o sí. Eso entiendo, ¿cierto? Nosotros como editorial y librería Filsic estamos aquí puestos también dentro de la primera página. Para que vean que ópera prima, ópera prima. Pero está publicada. El Atrapado número 33, una obra que tiene varios capítulos y que habla mucho sobre el tema de los famosos 33 mineros que estuvieron ahí en la mina San José. No voy a hablar yo de la letra. Háblanos tú, cuéntanos por favor, hacenos un spoiler de este libro, porque prefiero que lo hagas tú a que lo haga yo, porque puedo ser de repente medio subjetivo en este análisis. Por favor, Máximo, ¿de qué se trata esta novela? Cuéntanos. Bueno, mira, se trata de que en realidad en la mina San José quedaron atrapados 32. Yo para rescatar el número 33, que es bastante importante, puse de que había otra persona. Se supone que él quedó cerrada. Esto es una ficción que tú creaste. Claro. Que eran 33 en la práctica de lo que estaban atrapados. No, sí, esa es la realidad. Pero jugué con el número 33. La cosa está en que finalmente quedaron atrapados, empezaron a rebuscar por todos lados alimentos, pero encontraron a un sujeto dentro de la mina al fondo. Y dije, oye, ¿este tipo qué? Entonces, finalmente empezaron a sacarle antecedentes y él contó toda una historia. O sea, que había llegado allí porque lo perseguía los de Pinochet en aquel tiempo. Él era joven. Sí, esa parte me acuerdo que fue bastante original. No sé cómo llegáis a 700 metros, escapando de la dictadura, pero bueno, sí. Claro, no, pero es que en el tiempo de la dictadura la mina era pequeña, se había agotado ya la plata. Sí, verdad. De verdad que con el tiempo, verdad, en la década de los 90 para adelante empezaron a sacar nuevamente. Sí. Claro, tienes razón. Claro, en ese tiempo, no, sí, estudié bastante el tema. La cuestión está en que el tipo se encerró allí, estaba solitaria la mina, no había nadie, entonces esperando a que todo, pero tenía una idea de quererse vengar, porque le habían matado al abuelo. Lo habían fusilado ahí. Entonces la cuestión está en que este tipo, por una situación ahí casual, quedó permanentemente metido en la caverna y empezaron a cavar y él cada vez se iba metiendo más para abajo. La cuestión está en que finalmente pasó eso y él, pero él siempre tenía la idea de vengar al abuelo. Entonces, en un momento dado, cuando ya todo pasó, se fueron para arriba, todos empezaron a ir hacia arriba, lo estaban rescatando, sacarlo, y él el primer, como su idea primaria, que estaba allí dentro, latente, pero no ya, después ya como viejo, casi que no le prendía la idea, se ve frente a un mandatario de derecha. Entonces era su momento primo de poderle llevar a cabo su venganza. Bueno, yo les dejo hasta ahí nomás, porque las personas que quieran saber qué pasó. Pero dentro de todo eso hubo una cantidad bastante de sucesos interesantes. Este libro es interesante, tiene 13 capítulos. El último capítulo, de hecho, te describe los apodos, ya como una forma bastante complementaria. En general, los apodos del mundo de la minería son bastante graciosos, son bastante significativos. Sí. Entonces, en los 12 capítulos previos, ¿cómo se llama al último que tiene? Te torna con 2 o 3 elementos súper fundamentales. O sea, no quiero tampoco hacer spoiler, porque si te voy a decir el detalle, te voy a decir básicamente de qué se trata. Pero sí tiene un clima en la novela bastante interesante, ¿ya? Que te va llevando justamente a la aventura que implica y que se nota que hubo estudios respecto al tema de la mina San José. O sea, no es una cosa que tú lo construiste por lo que viste en la tele totalmente y construiste una historia ficticia. Se nota que hay elementos técnicos aquí que evidentemente denotan que hiciste lectura, averiguaciones, lo que sea, para llevar a cabo la novela. Yo he leído otras cosas que han hecho sobre el tema de los 33 y hay algunas que es bastante interesante, otras no tanto, donde más bien generan la épica
¿ya? La épica del rescate, la épica de todo, la épica de cómo lo logramos y una aventura de mucha sobrevivencia, todo, cosa que aquí es distinto, ¿ya? Porque aquí, si bien es cierto, está la sobrevivencia de las personas, pero aquí te mezcla el tema político, ¿ya? Cosa que en general en las novelas que te hablan del... he visto 2 o 3 relatos de los 33 atrapados, no te habla mucho la política y mucho la épica, ¿ya? Tú, claro, hay una épica liberación de todo el tema, de sacar a los tipos, pero que justamente te contrasta entre el personaje principal que lleva no sé cuánto tiempo, no me acuerdo cuánto tiempo era, ya te llevaba ahí oculto, y sale y ve que hay un gobierno nuevamente de derecha, pinochetista, piensa y toda la cosa. De ahí no quiero seguir avanzando. Creo que es bastante interesante, amigo mío, más allá de algunas correcciones que hay que hacer por aquí y por allá. ¿Qué te llevó a escribir esta locura del atrapado número 33? Claro, mira, en realidad déjame decirte que no es mi estilo o mi tipo de novelas. Esto para mí es una novela simple, para mí. Sí, ya, sencilla. Yo voy más que nada para el tema de lo que es filosofía. Un poco me gusta mucho eso. No, está bien, si por eso te digo que es distinto, no resalta la épica nomás. Claro. Y aquí hay de todo. Claro, en este caso, en esta novela, lo que se trata de hacer es entretener y ser hilarante y tener bastante... ¿Cuál era la pregunta que me decías? Te estaba haciendo, ¿qué te llevó? ¿Por qué se te ocurrió escribir sobre los 33 mineros? Claro, San José. Claro, mira, por ejemplo, era de que este próximo año ya son 25 años. No, 15 años. 15 años después del gobierno de Piñera 1. Estamos hablando de estos 2010 al 2025, 15 años. Y entonces era para eso, era un poco para rescatar eso de que tenemos que acordarnos todavía de que hubieron viejitos ahí que estuvieron en una mala onda. Y lo otro es de que es un universo bonito, porque casi nunca en Chile ocurren situaciones así. Entonces, claro, uno como novelista... Está en la libertad de creación absoluta. Claro, buscar un universo es difícil. Aquí lo están dando, entonces con muchas cosas. Entonces, claro, ahí poner un personaje bastante dispar, con emociones y con situaciones que él ya venía, que se crearon en el momento, y la que finalmente termina toda la historia en esa gran situación. En esa gesta, como decía algo. No, está bien, pero eso te preguntaba yo, que en el fondo... tú que eres un novelista novel, que me gusta decir esa palabra, un nuevo novelista uno puede de repente inspirarse en muchas cosas, puede inspirarse inclusive en las vivencias personales, ¿ya? O puede inspirarse inclusive en el arte que tú usas. Yo creo que tenés más de alguna idea de escribir alguna cosa relativa con el mundo de la plástica, ¿ya? Más de alguna cosa ha pasado, sucedido, que da para escribir un relato. Entonces de repente encontrarte con el atrapado número 33, que entre otras cosas te juega con la ficción dentro de un suceso que es real, ¿ya? Este atrapado número 33, como tú dices, que es bastante el personaje central de la novela, ya al final, más allá de otros personajes bastante interesantes que dan cuenta, sí, y que están basados en personajes reales de lo que sucedió acá, ya. ¿Cuándo crees tú que vamos a ver la luz? No quiero seguir haciendo spoiler porque si no después la gente me va a decir esta cosa ya te metí el gustito, ¿ya? Ahora el resto corresponde a la gente que lo lea, pero ¿cuándo la gente va a poder contar con este libro para decir, ya sabes que lo podemos efectivamente leer? Mira, yo esto lo puse a concurso en el fondo del libro de lectura. Claro, de este año, para que saliera, ojalá, ganador y poderlo a través de esa forma, más que de imprimirlo, darme a entender a un público nacional de que ha nacido alguien. Sí, pero primero para eso tiene que estar la obra en físico. Claro. Entonces, claro, esa es una opción, la del fondo del libro de lectura. Claro, del arte. La cuestión está en que si eso no sucede, pues buscaremos fondos y de alguna forma tiene que nacer el libro. Esto el otro año, o sea, yo que me lo trajiste para que yo lo revisara, todo, me tomé mi tiempo, le hice 2 análisis distintos, ya un análisis de editor, otro lector, ¿ya? Créeme que no hago mucho eso, ya, porque la verdad es que es agotador a veces. Creo que es una novela que tiene futuro. Hay algunas correcciones menores que puedo hacer, pero creo que es una novela que tiene futuro, porque la historia es una historia distinta, ¿ya?
No estamos hablando de las típicas historias o de las típicas cosas. Esto no es una novela que sea policial, no es una novela que sea un thriller. No es, esto teniendo algo de todo aquello. Ya una novela política que tiene también algo de aquello. Pero te diría que es una novela para entretenerse. ¿Ya? Que te entretiene la lectura de principio a fin. No encuentra grandes baches, ya que grandes baches cuando uno empieza la lectura de un texto y de repente entra en un capítulo que no tiene nada que ver con el resto, o te lleva a otro plano y te saca. No tiene baches, hay algunas cosas que anexar puntualmente, pero creo que la novela en general está bien lograda, ¿ya? Creo que va a ser del gusto de los lectores, pero para que eso ocurra tenemos que imprimirlo rápido, ¿no? Tenemos que este libro tiene que estar ya en el mercado para que sea tu ópera prima, como digo yo, para que tú puedas inmediatamente, hacer las presentaciones, los lanzamientos y pueda estar a la venta, ya sea con nosotros en la en el café literario, en nuestras ferias del libro o en otros lugares, ¿ya? Pero tenemos y necesitamos que este libro vea la luz, ¿ya? Así que el desafío es para ti, 2026, ver la forma o la fórmula. No es mucho, si aquí en general el tamaño de la letra y todo en página oficio se ve más grande de lo que va a salir. Esto te debería dar del orden de 240 páginas, más o menos una novela común y corriente. Y los precios son más o menos accesibles. Aquí en el norte está oficiando, podemos conseguir un muy buen precio también con otra parte de ellos. Máximo, ¿tienes en mente algo más aparte de esto? Sí, está saliendo ya otra cosa. Yo quiero más o menos publicar novelas livianas como esta, luego poner lo que podríamos decir el bestseller. O sea, a ver, ojo con eso, los bestsellers muchas veces no se buscan, salen. ¿Ya? Hay gente que ha escrito algún libro por escribirlo y no se dio ni cuenta, fue bestseller, y los que buscó como fueran bestsellers no acapararon nunca llegaron a ese orden de cosas. Pero yo he estudiado eso, Patricio. ¿Ya? Mira, la cuestión es la siguiente. Yo soy una persona creativa, ¿sí? y busquilla. O sea, si a mí me dicen, oye, no, los bestsellers no, son suerte. De repente alguien compró y anunció y sí. Suerte, claro, pero yo busqué las claves. Y yo sé ¿Cuáles son las claves según tú vas a llegar a un bestseller? Aquí me gustó la conversación. No, pero yo no te voy a dar las claves, Patricio. Es que yo más o menos sé cuáles son tipos de claves. Y a esta altura de la vida he desarrollado toda mi vida en el tema de la industria editorial. Tengo posgrado en industria editorial, tengo feria del libro, tengo librería, tengo una editorial, ya más o menos le he dado un poco vuelta al sartén. Todavía hay varias cosas que probablemente no conozco. Pero más o menos tengo claro por dónde va el tema del bestseller. El bestseller tenéis 3 elementos, por lo menos a mi juicio, que tienen que ser súper fuertes. Una buena historia, ya construida de manera sencilla. Sencilla porque cuando es sencilla, tú maxificas mucho el público al cual llegas. Cuando tú haces una obra un poco más compleja, obviamente reduces el número de lectores posible que vaya a llegar y posibles lectores que sean asiduos a tu lectura. ¿Ya? Mientras más sencilla sea, sin perder el fondo, ya estás con uno de los primeros elementos. Bien, ya bueno, lo de la historia. Segundo, el desarrollo interno que tenga la novela, que tenga un muy buen clima, que tenga un muy buen desarrollo de personajes, que los personajes sean inolvidables, como dice, ¿ya? Que tú en un párrafo más o menos que el personaje no más allá una hoja, ese personaje te quede más allá de la lectura del tema y te den ganas, ya sea de una segunda edición, ya sea de volver a leer al autor, ¿ya? Y tercero, tener una casa editorial grande que te puede distribuir por todo el país. por toda la cadena, la cadena de valor del libro, que básicamente es la cadena de distribución. La cadena de distribución lamentablemente está dada por las grandes librerías, que son las que te mandan qué cosas se lee y qué cosas no. O sea, Antártica, la Feria Chilena del Libro, la librería del Gama, hay varias librerías que son grandes que la llegan al mercado. Y si tú estás ahí, tienes el acceso a que la gente te lea, ¿ya? Es difícil ser un bestseller si no llegas a eso. Porque que salga un bestseller desde otra vía, salvo lo que se creó hace un tiempo atrás, hace como 10 años, que empezaban estas plataformas online a trabajar con creadores, ya sea Wattpad o otras, que sacaban, tenían seguidores, pero eso era un séquito de seguidores que te siguen y tú después de eso vas saliendo como bestseller. Pero creo que esos 3 elementos, otro más que se puedan sumar, son claves. ¿Ya? Sin esos elementos tú no llegáis a tener un bestseller normalmente, una buena historia, una buena correlación de la historia con los personajes y una buena cadena de distribución de tu literatura con un buen marketing asociado a ello. Y si lográis eso, sí, probablemente es un bestseller, ¿ya? O sea, yo he visto casos distintos que han llegado a ser bestsellers no por esa vía, pero son excepciones.
¿ya? En general, si tú analizas a todos los grandes bestsellers, cumplen esos requisitos fundamentalmente, y más, ¿ya? Pero esos 3 están implícitos. ¿Cuál me faltó según tú? Mira, según unos analistas de libros argentinos, decían, casi siempre se trata de escribir para escritores, ¿ya? Y no, tú tienes que escribir... Claro, pero es que el escritor pasa lo siguiente, que uno cuando lleva a una editorial dice, no, el punto, la coma, aquí, que ya, que no, que mira, que esta parte la diste, y es todo un leseo. Pero cuando uno escribe para el lector, uno escribe como el lector quiere leer. Sencilla, no importa, ellos no hablan ni el punto ni la coma, no están en ese asunto. Ellos están leyendo y se afanan por casi como una obra, como una novela romántica, ¿ya? Yo diría un poco más allá, fíjate, y te dije la primera clave y coincido con lo que estás diciendo. Tiene que ser masiva, ¿ya? Tiene que llegar a mucho público que se acaba. En esto, la fórmula, ¿por qué tiene tanto éxito Rivera Letelier? ¿Por qué tiene tanto éxito Isabel Allende? ¿Ya? Tú lees la literatura de ella, por hablar de los autores chilenos, y es una literatura de fácil digestión, ¿ya? O sea, sí, tiene sus recovecos, sus cosas, pero no estamos hablando de un Borges que hay que leerlo 4 veces, ¿ya? Y es un maestro. No estoy hablando de otros autores, Bukowski, que tienen otro tipo de literatura que es muy buena. Pero aquí estás hablando de literatura simple, sencilla y al grano. Y que la gente común y corriente, que no es gran lectora, le toca leer eso, ya sea en el colegio, en la universidad o no sé, por alguna circunstancia de vida, y se encanta porque se ve reflejada rápidamente en lo que está diciendo ahí, se lo imagina rápido y lo puede digerir rápido, ¿ya? Porque más es dinámica. La historia tiene que ser dinámica, no te tiene que dejar esos baches, que en fondo de tiempo que tú, o sea, 2, 3, 4 hojas que te sacan de la literatura. Entonces, yo creo que, más allá que hay muchos otros factores que inciden, creo que parte de esos 3 puntos que tú me estás ratificando son fundamentales para que sea un buen bestseller. Pero tú puedes escribir la mejor obra, tú puedes escribir la obra más fácil de digerir y que sea totalmente buena en ese aspecto, con un personaje indudable, pero si no llega a los lectores, estamos estancados. Eso ha pasado con muchos. Pero mira, te voy a dar una última clave, que es música clásica y reggaetón. O sea, hay una diferencia. Pero mira, es que, Karol G, que es una cantante colombiana, Karol G, esa mujer vende millones. Sí. Y sin embargo, si tú eres un músico de música clásica y te desvana la escena durante 5 años y claro, van a ir unas 50 personas y listo, muchos aplausos y van a ganarte una platita. Pero claro, el de Bob Bunny es peor el tema. O sea, si tú analizáis la letra de Bob Bunny es una basura. Si analizáis la música son 5 notas, amigo. Pero es que a eso, esa es la clave. O sea, si yo quiero ser un millonario o bien leído, pues tengo que escribirle al público reggaetonero nomás. Pues. Sí, pero fíjate que ellos viven porque existe una industria, la industria musical, que propicia eso. Si no existiera la industria musical, probablemente pasarían bastante desapercibidos. Porque sí, yo coincido contigo, o sea, escuchar una ópera, escuchar Turandot, escuchar, no sé, una Aida, son unas cosas, una maravilla para el espíritu, ¿ya? Pero te vas a escuchar un reggaetón un trap de, no sé, de Bob Bunny, de esto, y tú decís, pero por favor, aquí hemos caído. Y esto me hago cargo, yo creo que eso no es música, yo creo que son sonidos simplemente que están de moda, que tienen ritmo, pero no es música trabajada, no tiene ninguna, a mí en lo personal, no tiene ninguna validez como obra o como obra artística, ¿ya? Eso está bien como una obra comercial, que es lo que busca en el fondo, ¿ya? Pero eso es porque existe una industria musical, y es lo mismo que te digo con la industria editorial. Si tú no estás dentro inserto de la industria editorial, que tengas un buen sello, que te distribuya por distintos lados, por más que te tengas una obra para premio Nobel, va a quedar en el vacío, ¿ya? Y lo vaya a comparar de repente con alguna otra, porque de los libros más vendidos, fíjate que siempre aparecen libros que son historias o invenciones, o muchas veces qué sé yo, de youtubers, de gente que es famosa en las redes sociales, que creen su biografía, que creen sus distintas cosas, y que se vende como malo a la cabeza, no porque sea bueno, si yo lo traía a la feria del libro a este tipo de autores, ¿ya? Y no es que sean buenos, pero que creen una basura, pero la fama de él, la industria editorial vende un montón de libros y ahí está, ¿ya?
Entonces creo que hay bastante clave, pero de los 3 puntos que te dije creo que son súper fundamentales, más allá de los otros que haya. Y aquí en Antofagasta no tenemos eso. Más allá del esfuerzo que estamos haciendo nosotros con Philips y algunas editoriales como Uraña, que están tratando de hacer un esfuerzo, tenido una ciudad, una región donde la escasez de librería es patética. Ahora es una escasez entendible por el costo del suelo, el costo de arriendo, todo lo que queráis. Y que salvo que tenemos el lujo que es la Feria del Libro, que es la principal Feria del Libro de Chile hoy día que se hace acá, o sea, el resto es dar vuelta, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren lo que nos fuimos. Oye, Maximiliano, bueno, te iba a preguntar, ¿viene alguna otra obra más tuya pronto? Sí. ¿Ya la tenés en la cabeza ya? No, ya la estoy haciendo. Pero aún esta yo la estoy... No, hasta que no esté impresa. Claro. Hasta que no esté impresa está, ya. Bukowski muchas veces tomaba la hora y en un momento determinado decía, ya sabéis qué, hay que ir a publicarla. Porque si no la publico la voy a tomar todos los días la voy a revisar y no voy a llegar nunca a nada. Porque nunca voy a estar total y absolutamente plenamente conforme con lo que está, porque siempre voy a encontrar detalles. Pero hay un momento determinado que si ya sabéis que se corrigió, está listo, se va. Está como usted, ya no podéis seguir, en el fondo la novela también tiene un tiempo. ¿Ya? Ahora, también, ¿cómo se llama? Hay grandes autores como Piglia, todo que decían, y esto es un tema también que te dejo, que una gran novela tiene entre un 5 y un 10% de creatividad y un 90% de trabajo. Que quiere decir de revisión. Hasta que llega un momento en que sí, ya no hay que seguir revisando, que voy a seguir encontrando cosas, pero ya está bien. Yo creo que esta está en camino a eso. Falta poco detalle y poco ajuste que hacerle, pero está bien, es una novela, como te digo, entretenida. 2026 estamos con esta, el 2027 estamos con la próxima. Yo pienso que sí. Sí. Perfecto. Esta me demoré 4 meses en hacerla. A mí le sigo, qué sé yo, agregando una que otra cosa, pero yo puedo hacer en 4 meses una novela así como este tipo. Yo te voy a recomendar y nos comprometemos ahora desde nosotros. Nosotros tenemos todo un tema editorial como editora o como proyecto. Tenemos gente que son editores de afuera, cubanos y todo. Le voy a pedir a ellos que te vayan viendo el tema de la revisión, porque en el fondo yo tengo una visión. Yo tengo una visión distinta, porque yo tengo como varios mundos, pero la visión de un editor es la visión que tú necesitas ahí, porque el editor te dice, va bien, va mal, va para allá, hay que corregirle, cuando corregirle hay que sacarle o no sirve. Yo también te puedo decir eso, pero tengo mucha visión no solamente como editor, sino que como librero, como distintas cosas, y de repente se me mezclan en la cabeza muchos mundos, porque no es mi especialidad ser editor, no totalmente, aunque lo soy, pero no es mi especialidad. Máximo, ha sido un gusto conversar contigo, un descubrimiento en varios planos, ya. Creo que hay que seguir avanzando y creo que no hay que dejar el trabajo de hacerlo más allá de la literatura. Creo que hay que volver a retomar el tema artístico. Necesitamos artistas, ya no necesitamos que se vayan, ya. Las decepciones están a la orden del día. Yo te puedo gustar 100 veces por las cuales yo he querido tirar la toalla, absolutamente. Pero al final uno es como un mono porfiado, esto que uno les pega y se vuelven a subir, pegan y se vuelven a subir, porque si no eres mono porfiado no te desarrollas en este mundo, donde a trabajar en un trabajo común y corriente, con gente común y corriente, y está bien, y es súper válido, ¿ya? Pero si uno quiere estar en este tema, vivir o sobrevivir del mundo de la cultura, la arte, tiene que ser absolutamente reincidente a cada rato, ¿ya? Levantarse los golpes, porque va a estar lleno de golpes, lleno de envidia, lleno de comentarios, lleno a veces de cosas que uno considera injustas, pero hay que superarlas, ¿ya? Amigo mío, te dejo un minuto en la pantalla para que te despidas de la gente, le digas por qué tiene que leer Atrapado 33 el 2026 cuando aparezca y lo que tú quieras decir. Claro, yo espero que esté en el FILSEC del 2026, entonces creo que allí es cuando van a poder adquirirla ya definitivamente, y yo tengo harta fe de poderla sacar a la luz. O sea, es un hijo, es todo un trabajo ahí para poder hacer algo que, claro, como un hijo, enseñar a que sea persona. Claro, el 2026 nos vamos a ver y les voy a poder firmar el libro ahí. Con ustedes, Máximo Álvarez, van a conocer bastante de él. Hemos tenido autores muy consolidados, como también autores nuevos, que es lo que queremos mostrar. Y como plataforma cultural del CIC vamos a estar siempre disponibles para apoyar a él o a cualquier persona que esté pensando
escribir, que esté pensando publicar y que esté pensando en la literatura. Ese es nuestro foco, nuestro enfoque permanentemente. Vamos a dejar hasta aquí el programa de hoy. Volvemos a agradecer al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, porque a través del Fondo del Libro de la Lectura nos está financiando este pequeño espacio de conocimiento para ustedes, los autores de la parte de la literatura, y de encantar y reencantar con las letras, porque es súper importante. Una persona que lee siempre es una persona mejor. Así que lo dejamos hasta aquí. Vamos con la recomendación de libros. No sé si viene Alfredo a recomendar libros o voy a estar yo nuevamente recomendando libros, no sé, pero nos vamos en un minuto y volvemos. Muchas gracias Máximo, y volvemos con la recomendación de libros. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Y ya estamos de regreso acá nuevamente en esta sección que es recomendación de libro. Yo soy el suplente de Alfredo, gran estrella aquí, todo el mundo pregunta por él, como he dicho. Y yo soy el sustituto de la banca, salto nuevamente a la cancha para recomendar libros humildemente, ¿ya? En esta ocasión he querido traer dos libros que a mí me han impactado de manera no menor, ¿ya? Que son de dos grandes autores totalmente, absolutamente. El primero que quiero recomendar es de este gran autor afgano, ¿ya? Khaled Hosseini, autor de entre otros libros, El cometa en el cielo, que es novela más maravillosa esa, ya del año 2003. Es una novela preciosa, simbólica, ¿no? Pero hay un libro que no sé si lo superó o no, pero en venta se posesionó rápidamente a partir del año que salió publicada, y que fue creciendo en el tiempo, y la verdad es que es un novelón. Es un novelón. Se llama Mil soles espléndidos, ¿ya? Esta narra la historia de Mariam y Laila. Ellas son dos mujeres afganas que se ven obligadas a compartir un matrimonio abusivo con el mismo hombre que se llamaba Rachel, ¿ya? Aunque en principio son cosas adversarias, su relación de a poco se transforma en una profunda amistad y hermandad, gracias a los sufrimientos, gracias a la vida, gracias a lo que están pasando, al enfrentar juntos todas estas adversidades, no solamente del matrimonio, sino que en un contexto de un Afganistán que está bajo regímenes cambiantes y violentos, ¿ya? La novela termina cuando Mariam sacrificándose para que Laila y sus hijos puedan escapar. Eventualmente se mudan a Pakistán, se casan y luego regresan a reconstruir su vida en Afganistán, y va pasando el tema. Khaled Hosseini es un gran autor, un novelista estadounidense, nacido en Afganistán. Ha tenido grandes obras como Cometa en el cielo. Él creció en Kabul. Es un autor de padre diplomático, y su madre es una profesora secundaria. Y yo creo que es un autor que con 4 novelas a su haber creo que va rápidamente llegar en algún minuto a ser uno de los grandes exponentes de la literatura universal, si no lo es ya en este minuto. Creo que esta novela, Mil soles espléndidos, tiene un nivel de perfección en la redacción de las letras maravillosa, tiene un dinamismo muy lindo, tiene una profundidad sentimental muy intensa, y además te describe todo lo que es los difíciles días de vida en Afganistán. Ya también tiene un poder de descripción de la realidad que no deja de serlo. Creo que es una novela que cumple con casi todos los parámetros, o casi todas los requisitos para una buena novela. Creo que el lector, cuando lo termine de leer, va a quedar con la sensación, cuando uno queda, que te impacta, que quedas con un vacío de haber terminado la novela, que pasaste por distintos paisajes tristes, lloraste, te alegraste, pero te quedó el vacío de decir, sabes que se acabó. Gran novela, ya está en distintos formatos. Este es un formato de Salamanca de bolsillo, que es un formato sencillo, pero hay otros formatos más grandes para leer. Lo encuentran en librería Filsic, también lo pueden encontrar en distintas librerías, porque es un bestseller que para nosotros es absolutamente relevante e importante resaltar, y que es leíble. El otro libro lo traemos de un tremendo escritor latinoamericano argentino, ¿ya? Ricardo Piglia. Lamentablemente se nos fue el 2007 Ricardo Piglia, ¿ya? Ricardo Piglia fue un historiador de La Plata, ¿ya? Vivió en Estados Unidos. Aquí tengo algunos datos del que durante la década de los años 60 escribió su primer libro, La Invasión, que fue un libro que rápidamente colmó las librerías, colmó
el impacto, digamos, de saber de un nuevo autor que venía con unas letras profundas. Fue premiado, tanto así que fue premiado por Casa de la América en Cuba con esa novela con un premio. En 1980 apareció Respiración Artificial, con la cual tuvo una tremenda repercusión en el ambiente literario y lo consagró internacionalmente a él como uno de los escritores destacados. Publicado otras cosas como los diarios de Emilio Ricci, dividido en 3 volúmenes, que también una obra honorable. Si está entre recomendar esa o esta, y al final cualquiera de las dos es super, para mí súper válida de comentar. Dirigió la revista Literatura y Sociedad, fue profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de California en Davis y de la Universidad de Princeton. Fue guionista de películas El Astillero, La Sonámbula, El Recuerdo del Futuro y Comodines, y co-guionista de la película Corazón Iluminado de Héctor Babenco. Estamos hablando de uno de los grandes autores, y uno de los grandes autores, por supuesto, que tiene que traer un gran libro como La Ciudad Ausente. La Ciudad Ausente, como le dije, que fue uno de los libros que rápidamente llegó y marcó, ¿cómo se llama?, a la gente que seguimos a Piglia. Es una novela que fusiona géneros, ya el género policial con la literatura fantástica. Explora Buenos Aires en la época de la dictadura militar a través de la historia de un personaje, un periodista en este caso, cuyo nombre era Junior, que investiga una compleja trama de intrigas políticas, intrigas que están envueltas en todo este tema oscuro que fue esa época de la dictadura. La trama incluye un museo secreto, incluye una máquina capaz de crear su propio relato y una isla utópica, ¿ya? La obra también utiliza un recurso que se denomina la metaficción paranoica, que es la metaficción y la superposición de relatos para cuestionar la realidad. Estos son apuntes que yo mismo hice. Y la memoria y la opresión, presentando la ciudad como un laberinto de ficciones superpuestas donde la vereda está presente, pero de forma velada, al igual que las voces silenciadas. Creo que es una gran obra que podemos leer. Ricardo Piglia tiene una de las plumas más destacadas en el último tiempo. Quisimos tenerlo alguna vez en la Filchi, que estuvimos a punto de traerlo, porque creemos que es un autor de la narrativa argentina notable, tremendo. Todo esto después de los autores del boom, básicamente Cortázar, ¿cómo se llama?, Borges. Vino toda una generación, una camada de poetas y escritores, y él es parte representativa de esa generación de poetas y autores de gran calidad, ¿ya? Que han ido abriendo camino, un Sacheri en el último tiempo, que sé yo, pero creo que Ricardo Piglia marcó fuertemente lo que fue la agenda literaria por mucho tiempo en el vecino país. Esta obra está totalmente recomendada, como les digo, en un formato de bolsillo, por lo tanto un precio bastante asequible, y lo puede conseguir rápidamente en nuestra librería o lo puede conseguir en otras librerías que lo pueda encontrar. Yo le recomiendo 100% lea Piglia. Después que ha leído Piglia va a andar buscando donde hay más de él. Así que por ahora son los 2 libros que recomendamos. Creo en lo personal que son 2 grandes novelas. Usted juzgará, usted nos opinará, pero por ahora léalo. Eso.